¿Qué tal? Hola, hola, buenas tardes. Sí, ¿qué horas son? Casi las 3 de la tarde. Y hoy, ¿a qué estamos? A 7 de... Es un lunes 7 de agosto 2023. Lo dije bien, bravo. Sé dónde estoy parada. No sé qué tan fuerte estoy pisando en estos momentos. Espero no tanto en arenas movedizas y trato de ser lo más consciente, coherente y respetando lo que es la opinión y la polémica, pero pues consciente de que a veces uno inevitablemente cae en estos dimes y diretes que los ponen en polémicas. No es mi intención hacer críticas sociales. Estamos compartiéndoles cosas y contenido interesante, como les decía yo, en ese sábado glorioso de te plancho, te coso y te qué, te lavo y te coso, cosas así. Bueno, fue una manera medianamente imaginativa, ¿cómo le llamarían? Bueno, un poquito de hibridez no hace daño. Y como dicen por ahí, ¿no? Que no por el decir, no, como el prometer no empobrece, pero el cumplir es el que aniquila a veces, porque híjole, no, pero bueno, esto de los dichos y no sé qué, cómo lo manejen ustedes. En fin, vamos a lo que nos trajo la ciencia el día de ahora, ya que hemos estado hablando de esta o compartiéndoles mis impresiones de cómo es para nosotras interpretar el Macondo de Betty la Fea, porque bueno, Betty la Fea en sí es una comedia, pero como ya les sabía yo, vamos a hacer una pequeña retrospectiva de lo que dije, eran mis palabras la semana pasada, que el compatriota del escritor Fernando Gaitán, que fue el autor del argumento de Betty la Fea, era también un señor muy inteligente dedicado al periodismo llamado Gabriel García Márquez. Entonces él inventó este nombre ficticio para darle una identidad o un código postal a una región llamada Macondo. Entonces estamos diciendo, bueno, pues si son de la misma familia y cultura, obviamente está influenciando esta manera de ser y de costumbres y de hábitos en esa región de Macondo. Es interesante también hacerlo ver. Entonces, para nosotras las mexicanitas de este lado del planeta, en esta región, estamos interpretando el sentir y el que nos han compartido las colombianitas del Macondo, como Betty la Fea, que no era fea, era el patito feo. Lo que pasa es que también esta connotación se le da a las personas, pues caen estos estereotipos porque la facultad académica, que está también apoyada y respaldada tras de una parte que si no funcionaría igual, si no funcionara bien la herramienta, contar con la herramienta y en manera oportuna y adecuada para su desempeño, ¿no? Porque es el área administrativa que representaba en este caso Betita la Fea, ¿no? Que ella pues era una académica del área de esta economista, pero área administrativa. Obviamente la economía está muy ligada al aspecto administrativo y aprovechamiento de los recursos, pero bueno, entonces estamos diciendo cómo fue o qué implicaba esto tan maravilloso que nos han comentado, compartido en su argumento, y pues hemos visto los aspectos ya de cómo se desempeñaban y pues el retrato que nos brindaron a nuestra interpretación los protagonistas y coprotagonistas, la parte secundaria también era interesante para hacer de la trama pues un ingrediente muy fácil de digerir, ¿no? Porque si no hubieran existido esos errorcillos ahí, no hubiera existido la historia. Entonces estamos hablando de un tema ficticio, pero que tiene algunos, no podemos negar que tiene algunos parecidos o similitudes con lo que pudiera haber pasado en algunos aspectos con diferentes variables, pero más o menos aspectos de enredos similares, ¿no? Que se presentan en la trama. En cuanto a los personajes que hemos ya interpretado en su aparición, así, pues sí ha sido, se me olvidaba decirles, bueno, es que no era tan perfecto, pero bueno,
la manera de cómo presentaba y defendía sus proyectos lo hacía parecer muy competitivo porque avalaba su experiencia en la capacidad adquisitiva que daba la empresa, ¿no? Del poder que ejercía dentro de la empresa el desempeño de este protagonista como era Ugo Lombardi. Entonces no le estamos restando el mérito, por algo estaba contratado en la empresa, porque se le había reconocido su crédito y en muchos aspectos había dado ese pues lo que la empresa decía era una buena inversión, no obstante que él ponía el valor de su desempeño desde una cotización muy elitista y defendía sus valores en esos aspectos, siendo coherente con el prestigio que brindaba la empresa. Entonces, acuérdense que todo lo que dicen, bueno, pues es que yo en sí por eso me estoy vendiendo, estoy alquilando mi Ferrari, ¿no? A la empresa, porque les estoy convidando, compartiendo, porque yo tampoco sería el ser que llegué a ser en prestigio si no me hubieran dado esa oportunidad de demostrar mis capacidades. Entonces los dos estaban de alguna forma pagados en ese aspecto porque le había dado también a Hugo la oportunidad de crecer en su evolución y de poder hacer frente a esos retos que le pedía en esos momentos, aunque fueran en apariencia mediáticos en comparativa a lo que a la polaridad que ofrecía este prestigio de élite, ¿no? De donde el acceso no es tan, no todos tienen esa capacidad de poder pues de navegar en esa atmósfera que se conoce que es muy selectiva, ¿no? Entonces por eso también la empresa de Cómoda se supone que era de alta demanda en esas esferas sociales donde se requería el producto que producía el ejercicio, la labor de un diseñador de prestigio, como era pues lo que representaba el personaje de Hugo Lombardi. Hasta eso estamos de acuerdo en que pues el temperamental diseñador ofrecía muchas propuestas y todas eran muy bien aceptadas y acreditadas porque demostraba que había preferencias en sus estilos, pero era un riesgo indudablemente poner a prueba esa estrategia que ofrecía una espontánea trabajadora del proletariado como lo era Betty en esa comparativa de clases sociales. Entonces podemos decir todo esto lo hago notar porque en todo lo que constituye este argumento de Betty la Fea no podemos avalar por eso que sea pues, certificado o comprobatorio a ciencia cierta qué tan cierto era lo que nos estaba ofreciendo de que una persona que está capacitada en el aspecto económico y matemático de lo que representa la matemática aplicada a los recursos al 100%, sea como sea y al costo que sea aplicado, ofrece en consideración a la flexibilidad que demanda el artista que crea una obra que le tienen que poner no solo el valor de un trabajo de manufactura de técnica, sino también de idea, de imaginación, de creatividad. Entonces ahí pues por eso podemos se me ocurre hacer este comentario porque estaba yo también no quiero caer en el sofismo y decir que tan bueno era esto como era malo, ¿no? O sea que hay que ser accesible si se quiere ser o entrar en el sustento de la economía. Somos una dimensión física de tercera que ocupamos un espacio de materia y esa materia hay que darle su funcionalidad y su subsistencia y tiene que ser generando un recurso materialista. Entonces el lado artístico de la creatividad pues digamos queda a criterio del aspecto
en que cause impacto o transmita o con su presencia cree una atmósfera de sensación, también de aprecio de lo que genera en ese aspecto anímico, abstracto, de todo lo que implica tener ese privilegio de poder tenerlo accesible y poder admirarlo o hacer uso de su imagen de alguna manera. Entonces, ese es el costo, es como sería el equivalente al cover del servicio que se paga al demandar un servicio de ser atendido en un pues, restaurante, ¿no? Que tú llegas y te sientas y tienes el privilegio de que a tu mesa te lleven el alimento que vas a digerir y que tú puedas descansar de hacer el 100% de todos los digamos lo que implica la rutina antes de poderte sentar a disfrutar del alimento, ¿no? O sea, a ti ya te presentan el alimento ya preparado y tú disfrutas de ese privilegio, eso se llama cover, estás pagando el cover cuando tú asistes, porque tú no puedes decir, ay, si yo puedo ir al mercado y hacer una preparación, con el conocimiento que tengo, puedo imitar el sabor del platillo que me están preparando. Efectivamente, tal vez lo puedas hacer, pero a lo que quiero llegar es que el hecho de que puedas hacerlo también tienes que tomarte ese esfuerzo para hacerlo, ¿no? Tienes que ir a seleccionar los ingredientes y encontrarlas y saber el conocimiento, las cantidades que vas a mezclar para que te llegue el sabor adecuado que tú estás buscando, que sea esté en el punto al dente que llaman los cocineros, que esté en su punto y que esté prácticamente preparado y sazonado con todos esos aderezos y sustancias de la alimentación. Entonces, digamos, tú estás pagando todo ese conocimiento. A veces tú puedes ver superficialmente aparte de los ingredientes del platillo, pero cuando los pruebas, dice, no tiene exactamente el mismo sabor de un ingrediente que veas, sino que está en una hibridez de combinación, dado que entonces tú estás pagando el conocimiento y ya eso se llama cover, ¿no? Tú estás pagando el conocimiento, la técnica aplicada en el quehacer de ese platillo. Entonces, lo mismo pasa en otro quehacer como es el diseño. Tú puedes decir, yo estoy pagando por unos tristes trapitos. Tú nomás estás viendo el costo del material, pero también ahí hay creatividad aplicada en medidas tomadas del cuerpo al que vas a vestir. Hay una hechura, un maquillaje de un diseño. Entonces tú estás pagando todo eso que acredita y que vale el costo. Entonces, si él consideró que a él le costó trabajo porque le gusta disfrutar de la buena vida y todo, obviamente que tiene que encarecer el valor de su trabajo, ¿no? Porque dices, bueno, y el mismo derecho que tiene él puede pelearlo un trabajador proletariado que presta una parte de sus servicios para que produzcan algo de calidad, ¿no? Y dice él, bueno, pero es que aquí también hay que valorar todo, ¿no? Entonces dices, pero tú trabajas, es una diferencia también muy grande trabajar en ese equipo de creatividad, porque tú estás dando tu mano de obra dentro de una estructura donde hay pequeñas partes y todas en conjunto forman una función de rompecabezas y estructuran una área de creatividad que ya está detectada y formalizada en el protocolo de la ideología de la idea intelectual, y la idea intelectual también ya adquirió ahí un costo, ¿no? En la manufactura del producto. Entonces, en el aspecto de la totalidad de lo que cuesta un producto, se va a poner todo en consideración para poder hacer las divisiones y darles a cada uno pues una aportación justa que le permita sustentabilidad, ¿no? Entonces, eso es lo que se pelea en el comunismo, que quieren uniformar ese privilegio de tener esa sustentabilidad
en la misma uniformidad que lo tiene una persona que tuvo acceso a determinada capacitación que no fuera artística y otro que sí fuera una capacitación que aportó, aparte de su elaboración o de su trabajo de rutina, también aportó la parte de transmisión de un sentimiento, por ejemplo, en el arte dramático o en la artesanía de un producto que causó cierto sentido de bienestar y de satisfacción al tener el privilegio de utilizar esa imagen y hacerla parte de la propiedad física de alguien, ¿no? Para demostrar con ello que se estaba premiando por algo que él consideraba que era justo de reconocer en sus méritos por haber tenido esa creatividad de reunir los recursos que valía esa alhaja que obtenía, ¿no? Con el producto de su hechura, de su trabajo y de ponerle también cierto, pues es una manera, por decir, demostrativa de que todas las personas tienen cualidades, aunque ellas no la hayan acabado de captar al 100%, pero de alguna manera les costó su trabajo y su trabajo estuvo en una serie de rutinas que tuvieron que desempeñar, en un esfuerzo que tuvieron que hacer. Claro que cuando es un regalo obtenido sin haber tenido algún mérito más que el de su presencia física por imagen, pues es lo que muchos no valoran en la misma equivalencia o paralelismo que una persona que se granjea esos méritos con el esfuerzo de un trabajo, a eso me refiero, y ahí radica una especie de envidia o de pues sí, porque como dicen, lo que te choca, te checa. A ti te gustaría a lo mejor obtener el mismo resultado haciendo un mínimo esfuerzo, por decirlo algo. Y entonces tú dices, ay, ¿a qué se debe que a ese nada más por tener buenas influencias obtuvo tal o cual cosa, ¿no? Y le regalaron y todo. No, pero no se crean, también detrás de esa persona pudo haber algún familiar que estaba protegiéndola o que para proteger los intereses de ella, en cierta manera, pues, como les diría, fue una especie de trabajo en equipo porque ella puso una justificación muy sustantiva, mucho peso para que hiciera justificable el derecho a poseer algo, ¿no? Como diciendo, yo merezco más porque yo considero que mi sacrificio ha sido más. Y hay ahí una polémica que nunca ha podido la humanidad resolver en su totalidad. Y yo me acuerdo de esta anécdota, ¿no? Como diciendo, es medio burda, ¿eh? Cuando el rey Salmón tiene que decidir a quién le da la patria potestad de un hijo, a qué madre se la da, y como ninguna se pone de acuerdo, dicen, bueno, pues la verdadera madre tiene que hacer un sacrificio para que su hijo tenga el bienestar y así demostrar que es la auténtica madre, y les pone una pruebita así para constatar quién dice la verdad, porque él no le checa quién de las dos es la que merece ser la madre de ese chico. Y entonces dice, bueno, pues como ninguna se pone de acuerdo, vamos a partir al chico y a cada una le demos la mitad. Y entonces la verdadera madre, ¿cómo le van a hacer eso? No, 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 yo prefiero sacrificar lo que es mi parte, como diciendo, pero yo a mi hijo que no lo toquen, que no le hagan eso. Y es lo que la madre demuestra, que ella pues siempre va a buscar el bienestar de su hijo, y va a hacer el sacrificio, y una madre que no lo es, que solo quiere adquirir los beneficios de una especie de fama o de falsa fama, ¿no? De credibilidad, donde ella adquiere méritos que no son éticamente como debiera de haber sido en la producción de ese hijo, biológicamente y a nivel de todo, ¿no? Y luego dicen, no, es que madre no es nada más la biológica, sino la que piensa en el bienestar del chico. Pudo haber sido la madre biológica, pero no tenía ningún mérito de procurar el bienestar del hijo. En cambio, la otra pudo haber sido una madre adoptiva, pero precisamente porque quería demostrar que ella era capaz de tener esos méritos, pensar en el bienestar del hijo, y que pues lo demás le llegara por añadidura, la acreditación de que ella era la madre, pues demostrando con su su manera de beneficio
para ambas partes, ¿no? Tanto para el hijo como para ella, porque el hijo también se le privilegiaba de tener a alguien que se preocupaba por él, ¿no? Entonces, de esa manera, pues vemos nosotros una especie de Biblia aquí en esta obra de ese señor Fernando Gaitán. Nos está dando otro tipo de enseñanza más actualizada que lo que tendría una Biblia, ¿no? Porque también se está en duda muchos aspectos que ponen en forma teórica se puede hablar, pero falta la coherencia, a eso me refiero. Entonces, si el señor Lombardi dice Betty, bueno, yo no conozco mucho de su quehacer en diseño, yo lo mío es ¿cómo se llama? Eh, la sociología, la economía y todo eso, ¿no? Ese aspecto. Pero bueno, tengo que ser flexible también en mi criterio y si el señor fue contratado porque se le apreciaba determinada, se le reconocía un mérito, yo no puedo así a primera instancia llegar y decir usted está despedido porque usted es un producto que está causando un elevado costo a la compañía y no se ha recuperado, digamos, no ha demostrado que gracias a su presencia en esta compañía ella ha recibido un beneficio, ¿no? Por eso le pone el reto, de ahí viene esto que diga, a ver, demuéstremelo a mi nivel, yo quiero una demostración que usted es capaz también de bajar de su pedestal y tener, y es como una especie de retórica, pero también como una pequeña venganza, ¿no? Como diciendo, tanto me critico, pues ahora que me viste y que me enseña a ver si de verdad, quiero ver, a ver cómo, si él estuviera en mi lugar, cómo se vestiría o cómo vestiría una persona que esté en la similitud, porque Hugo Lombardi no vistió a Betty, Betty ya venía asesorada y bien, auspiciada y con la colaboración de Catalina Ángeles, ¿no? Que fue su hada madrina, pero sus compañeras tenían cierta similitud, por eso se llevaba muy bien con ellas, como por ejemplo Sofía, que no tenía, bueno, que tenía ciertas características que no eran estéticas, porque pues a lo mejor también Berta tenía su adicción a los alimentos y era obesa y también tenía cierta discapacidad estética, ¿no? Entonces, pues sí, si tanto critico a mis amigas, a ver, ¿no? Demuéstremelo. Entonces, otra parte que a mí me encantó de esta obra, y pues hay que decir en la gloria está este señor. Ahora, pero bueno, pues también les tengo que compartir así de manera más hay que hablar también de los personajes masculinos y pues yo veía un video donde decían que qué opinábamos de, entre otras palabras con diferente pregunta, pero sí daban a entender que estaban interesados en conocer cuál sería, por ejemplo, en el mundo de Macondo, de Betty la Fea, cómo pudo haber visto Betty el personaje, el antagónico de Armando, que era Daniel, puede ser un primo hermano, un hermanastro, porque acuérdense que eran socios los papás de los Valencia, que eran Marcela, Beatriz y Daniel eran hijos de los socios de los papás de Armando, o sea que eran como puede ser un compadrazgo que tenían y por ser socios de la empresa Ecomoda. Entonces al tener un accidente mueren los papás de los Valencia y como estaban chicos todavía pues pasan a ser pues la cobertura para darles hacer una especie de pues de encargo por parte de los padres, como a ellos les hubiera gustado, si ellos los papás de Armando hubieran estado en el papel, en los zapatos de los papás de los Valencia, les hubiera gustado que a sus hijos fueran adoptados y queridos y protegidos por sus socios. Entonces ellos están adoptando a la familia que quedó huérfana. Entonces Daniel, Beatriz y Marcela representan unos hermanos un poco disfuncionales pero medio huérfanos
y no tan favorecidos como lo son los hijos de padres que sí fueron al 100%, ¿no? O sea, ellos son hijos como adoptivos y tienen esa sensación que no llenaron la ausencia de los papás. Y entonces a eso se debe que Marcela y Daniel pudieran presentar esos aspectos de querer ser muy, si se fijan, de alguna forma satisfacer ese hueco que les habría quedado de una forma compensatoria a través de una posesión ya fuera de pareja o en un desempeño de sus profesiones, muy celosos de demostrar, ¿no? De querer ser líderes y tener autoridad en una opinión así de envergadura dentro de un grupo que colaboraran y de manera en lo que se pudiera ser autónomos, ¿no? Mucha autonomía, mucha rebeldía, mucha protesta por esa parte que les quedara a ellos, de que no los compararan, que no habían nacido en la misma condición, que nacieron de oportunidades y de ser queridos y apreciados en la misma magnitud que los padres, que los hijos que son pues hijos que son apreciados por su padre y su madre biológicas y son aceptados y tolerados, inclusive teniendo defectos como los tenía Armando, que se le reconoce también que él pudiera ser una autoridad a lo mejor que hubiera pasado pues como pues dentro de un desempeño de academia, pues se puede decir cumplido con los créditos, pero no tener la misma capacidad en la coherencia de administrativa, como por eso se apoyaría en un economista brillante como fuera Betty, de ahí que cometiera los errores que cometió. Y si se le hubiera dado la oportunidad a Daniel, que hacía una propuesta más, porque tenía más contacto con Marcela y tenía una mejor comunicación con la realidad de los productos y del nivel de capacidad que tenía la empresa, y entonces él no ponía un plan tan ambicioso como lo propuso Armando, ¿no? Entonces ese es uno de los errores garrafales, hacer proyecciones sobre una información supuesta que no tiene, que tiene ese riesgo, porque hay que entonces formalizar un estudio de mercadeo en caso de que no se conozcan esos aspectos. Pero como en el caso de Daniel pudo tener más ventaja, puesto que el contacto con su hermana Marcela y que recibía información, aunque fuera muy esporádica o todo, por lo menos tenía cierta intuición para conocer un aspecto y ese es uno de los errores garrafales, que no están en buena comunicación las partes para hacer ese tipo de proyecciones y de planificaciones de metas que se proponen para mantener cierta estabilidad sustentable en una empresa de prestigio como lo era Ecomoda. Entonces ahí yo veo, yo nomás juzgo los aspectos a nivel global de estos protagónicos. A mí me parece que Daniel no era precisamente un villano, era una persona realista, era una especie como que, ya viéndolo desde un aspecto médico, pudo haber sido muy bien, porque generalmente las personas que tienen esa característica de ser muy inteligentes y en la forma teórica, y que les cuesta trabajo probarlo en teoría, porque son buenos para presentar una teoría, pero a la hora de transmitir la capacitación, les cuesta trabajo, y entonces se vuelven medio militaristas, medio exigentes, ¿no? Aplican el rendimiento, al alto rendimiento, y pues sí puedes aprender, son buenos maestros y tienen capacidad de que uno dice, ay, mis respetos, ¿no? No me importa que me maltrate, pero voy a aprender algo de provecho y me van a reconocer ser
haber sido parte de esa generación formativa de este profesional, carajo, intelectualmente, mire, no hay ninguna palabra de reproche en ese aspecto, pero sí los métodos que utilice para poder a la fuerza transmitir esa capacitación, pueden aplicar esa frase que dice sufrir para merecer, ¿no? Entonces yo en ese aspecto, pues yo diría, hay puestos claves, ¿no? Dentro de la academia, donde dicen, bueno, dales la oportunidad, que sí pasen al otro nivel, pero en tu materia vamos a poner una especie de coladera. Porque para que pueda lograr llegar a la meta tiene que pasar tu materia y tú vas a ser como quien dice el candadito para impedírselos porque no tenemos capacidad de producir tanto intelectual o tanto egresado con la misma certificación. Algunos tienen que canalizarse a otras ocupaciones, entonces vamos a poner el área donde se preste esa dificultad y vamos a poner que sea en el área de finanzas, la matemática, el cálculo diferencial, en el área de salud, por decir, de la medicina, vamos a poner el conocimiento regional de la anatomía humana, de los aparatos y sistemas. En otra capacitación, por ejemplo, en el derecho, pueden decir, pues, en lo que es, hay varias subdivisiones dentro del estudio del derecho, ¿no? Entonces pueden poner una materia que cueste más trabajo, no conozco muy bien esa, constitución de subdivisiones dentro de esa área, pero pueden poner que tienen que acreditar una de esas áreas para poder funcionar. Puede ser, pues podríamos meter ahí a la sociología o la economía que están ligados al derecho también, ¿no? Les dan una embarradita, ¿no? Para que conozcan los aspectos de logística razonable, porque para mi entender la sociología y la economía entran como los mediadores o amortiguadores de la aplicación totalitaria en un área científica y pues sí, de finanzas, ¿no? Lo que es material, de aplicación, de aprovechamiento de los recursos naturales y pues el valor de los mismos y la generación de sustantibilidad, ¿no? De una forma más ética aplicada a la capacidad razonable en cuanto a mediciones, ¿no? Son los que regulan esa capacidad de la antropología, ¿no? Entonces esas partes hay que, pues en una manera muy, pero demasiado rígida y demasiado matemática, estoy tratando de darle respuesta a algo que no tiene respuesta realmente porque cada quien va a haber un chingo de respuestas, cada quien a su manera, en la manera que le tocó vivir sus experiencias va a hacer sus definiciones, entonces no hay una respuesta, pero hay una que puede ser estandarizada y que es la que se apega en la aplicación de la acreditación de un aprendizaje en el planeta Tierra, de los terrícolas humanos, de los que tenemos esa inteligencia que no es tan artificial, ¿no? Como pudiera ser la inteligencia de acuerdo a otras condiciones de vida y tal vez de otro planeta, ¿no? Entonces a nosotros nos enseñaron a ser así, así somos, así nos crearon, tenemos que superar nuestras déficits conociendo nuestras limitaciones y sabiendo encontrar esas compensaciones porque decimos, bueno, no todo es malo, tenemos a cambio de estas deficiencias, pero tenemos estas cualidades, ¿no? Y podemos aportar algo que valga la pena y cumplimos un objetivo y tenemos una misión de desempeño y por ahí nos vamos a regir, no nos vamos a dejar apachurrar en las comparativas, ¿no? Entonces todo mundo es irrepetible en ese aspecto, bajo esa, visión analítica o como quieran llamarles, ¿no? Bueno, pues es lo más apegado a lo que yo creo que aplicarían tanto, pues nadie sabe prácticamente eh, qué destino va a tomar porque pues no tiene una visión, no tiene capacidad para verla ni cuánto tiempo va a durar, todo eso nada más está
digamos, ahí en su destino y cuando le toque le va a tocar y pues ni modo, tarde o temprano tiene que afrontar su responsabilidad de vida y pues no dejar o recargarse o vivir de manera simbiótica. El individualismo no puede ser tan malo siempre y cuando tengamos esa capacidad de intercambio, ¿no? De equidad. Entonces, por eso la base de la familia, pues sí sería la pareja, no puede ser una parte y polarizar hacia un aspecto por vanidad ni nada. Entonces, eso es lo incongruente, lo que siempre va a causar la destrucción total, ¿no? Entonces, aguas con eso, nada más, ¿no? Bueno, ya aquí le hicimos un poco de Salomón, pero no sé qué tan salomónica sea mi reflexión. He tratado de más o menos darle un seguimiento, una logística matemática, pero puede haber más respuestas, desde luego. Ustedes hagan la suya. Y bueno, seguimos en el plano de vacacional, de la informalidad. Tengo que hacer mis rutinas de siempre. Yo me despido por ahora. El día de mañana, pues sigo un poquito también. Les comparto algo más contenido. Déjenme canalizarlo y voy a hacer el diseño ya.